buenos días, Eduardo Preve. ¿Qué tal? Bueno, si se puede decir buenos días con este estado, ¿cómo andan? Quédense tranquilos, compañeros, que esto no es dengue. Bien. ¿No es COVID tampoco? No, lo único que temo es que veo que a veces los rusos, como estamos hablando de rusos y vamos a hablar de rusos, se dedican a envenenar gente, ¿no? Han muerto, que no me pise la embajada para empezar así. Empezar así suavecito. Pero... ¿Cómo andás, Turco? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va? Bien. De nuevo por acá y de nuevo viendo vuestras caritas en el estudio. Lleno de alegría. Que sí que las tengo que ver muy seguidas fuera del estudio. Eso y ya telefónicamente y todo. Derrotista. Un poquito. ¿Y Sucundunga no tendrás eso, Sucundungo? No, mejor no le digo por dónde anduve ayer porque por la duda... No cuentes, por favor. parte de las investigaciones. Las investigaciones se cuentan cuando llegan los resultados. Sí, por eso, no digo ni la zona porque... Vamos a hacer un backstage de las investigaciones. Sí, pero tenía que ser posterior. Claro, eso viene después. Claro. Pero ayer me quedé muy contento porque, viste, cuando vas atando cabos, te llega un dato, otro dato, y decís, esto no puede ser verdad. Y cuando vas, decís pimba. Y lo comprobás visualmente, ¿no? Lo comprobás visualmente, exactamente. Claro, eso, todo. Comprobás visualmente todo el bulto que tenés enfrente a vos diciendo, opa, aquí está, ¿no? Bueno. Es una maravilla. Es una maravilla. Decíamos más temprano que íbamos a hablar con ustedes de todo lo que había quedado por fuera de las investigaciones de Fossati, y en ese sentido simplemente dar una información que sacaba hoy Búsqueda esta mañana, que el fiscal Leonardo Morales archivó la denuncia penal por violencia privada que había presentado justamente la exfiscal Gabriela Fossati contra el fiscal de flagrancia, Fernando Romano, cuando supieron ser colegas, dado que ahora Fossati milita en el Espacio Sumar, en el Partido Nacional. Ya lo hemos hablado con Laura Raffo. Recordemos que la demanda fue realizada antes de renunciar a su cargo como fiscal tras el caso Astesiano. Búsqueda recuerda que el episodio por el que Fossati recurrió a la justicia fue cuando Romano la suplantó en el caso del ex jefe de seguridad presidencial cuando decidió tomarse licencia, y hemos visto justamente acá lo que pasó con las declaraciones que dio Astesiano al fiscal Romano durante esos días. Claro, exacto. Acá yo en su momento informé bastante de este caso. Esta denuncia la presenta en su momento la ex fiscal, hoy militante del Partido Nacional, ¿no? Porque Romano tienen una discusión laboral cuando Romano la suplanta, subroga porque ella se pide, claro, una de las tantas licencias que se pide. Romano le toca actuar en el caso Astesiano, y Astesiano había pedido ver a un fiscal, y entonces, como está el titular, va y justamente lo indaga a Astesiano, una indagatoria de casi una hora, donde Astesiano dice... comparte con el fiscal Romano muchísima información, y bueno, que parte de esa información, incluso el fiscal le pregunta, la autoridad escuchábamos, pero esto usted se lo dijo a Fossati, a la doctora Fossati, claro que se lo dije, comenta Astesiano a Romano. Pero acá se produce este hecho porque la fiscal, ex fiscal Fossati adelanta, se ve que tan enferma no estaba en su momento, no sé, tan adelanta su regreso, exacto. Adelanta su regreso para no dejar que Romano siguiera adelante con la causa. Y entonces ahí es que se produce una discusión laboral, como hay miles, y ahí, bueno, Fossati aprovecha para hacerle denuncias de todo tipo y color a Romano, denuncias que se van archivando de a una. O sea, primero lo denuncia en la interna de la fiscalía, se hace toda una investigación administrativa interna, se concluye que no hubo... Incluso había dos testigos que eran las ayudantas que trabajaban con Fossati, que declaran a favor de Romano. Claro. Y esa investigación administrativa se archiva, y después la ex fiscal Fossati, hoy militante del Partido Nacional, no conforme con eso, le hace una denuncia penal a Romano, y bueno, y otra vez la justicia... anteriormente fue la justicia administrativa, ahora es administrativa en el sentido que fue una investigación administrativa llevada por un letrado, y ahora de vuelta la justicia le vuelve a dar la razón
al fiscal Fernando Romano de que no actuó con violencia. No es la primera vez, recordemos que, digamos, que paradojalmente Fossati pierde en los estados judiciales, ¿no? No es la primera vez. Recordemos la denuncia por difamación e injuria. También, ¿se acuerdan? Claro, que le hizo ni más ni menos que al presidente del Frente Amplio y a un par de periodistas, ¿no? Exacto, le había hecho una denuncia por difamación e injurias al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. La justicia también rechazó Grille, el director de Berganeta, y el periodista Carlos Peláez. Exacto. Y la justicia rechazó todas las demandas de la exfiscal Fossati, hoy militante del Partido Nacional. Bueno, o sea, quiere decir que, si diríamos en términos futbolísticos, va perdiendo por goleada, o quizá en términos en términos tenísticos, creo que va 6-0, ¿no? Sí, está claro. Yo después nos vendríamos a enterar, a partir del raíz mediático que empieza a encarar Fossati, de que Romano, el exfiscal Díaz y otros fiscales eran parte de lo que ella denominaba la manada, ¿no? Me incluyó ahí en... ¿Te incluyó en la manada? Estabas en la manada. En ese grupo, pero ¿y vos qué tenés que ver con el derecho? No entiendo. Yo siempre ando torcido, no sé por qué me incluyó ahí. Todavía me sigue dedicando. El otro día en la mañana, los colegas de la mañana hicieron una entrevista de 2 páginas y titularon con breve. Sé que estoy recurrentemente en sus sueños. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Bueno, eso ya es otro escalón. Es para terapia, pero... Mía no. Contrariamente, no. Si es sueño o pesadilla, claro. Igual hay una diferencia. Ahí va, está bien, pues es sueño o pesadilla. No, eso es para el propietario de los sueños. Pese a todas estas derrotas que ha tenido los fueros Fossati, ella reivindica, acá hay una nota de hace un año, que una entrevista que dio Fossati el 1 de marzo del 2023, por esa fecha, reivindicando que el procesamiento, que el juicio abreviado que ha tenido con Astesiano, ella decía que la pena que había logrado imponerle a Astesiano fue un exitazo, del equipo, ¿no? Que parecía un hit, quería decirlo como un hit, no un exitazo. Era un hit, y justamente nosotros nos proponemos ver la contracara de ese exitazo. Vamos a ver en el ranking de Spotify dónde está el exitazo. Si está allá arriba o si ni siquiera aparece en los primeros 100. O todos los, salvados judicialmente a partir de ese exitazo, ¿no? Sí, porque justamente lo que el martes pasado abordábamos acá es parte. O sea, recordemos que la fiscal Sabrina Flores sustituyó a la ex fiscal Fossati en la investigación de toda esta causa de Astesiano, que en realidad lo que tuvo acá con ese juicio abreviado de 4 años de pena y un par de meses. Sí, por delitos importantes, recordémoslo, exacto, ¿no? Sí, entre ellos asociación para delinquir. Pareció que la fiscal Fossati quiso poner una tapa o una carpeta a ese caso. Sin embargo, si uno observa todas las líneas de investigación que está llevando adelante la fiscal Sabrina Flores, observa que quedó muchísimo material sin analizar por parte de la ex fiscal. Y cuando hablo muchísimo material, yo ya lo he dicho alguna que otra vez, pero estoy hablando, por ejemplo, de 109.000 audios. Sí, no está mal la cifra, el otro día me cuestionaba uno y decía, sí, en la carpeta fiscal que tiene Sabrina Flores hay 109.000 audios del teléfono de Astesiano con diferentes cómplices, para poder investigar diferentes líneas. Está desde lo que abordábamos el otro día, el intento del funcionario del Ministerio de Industria por querer sacarle más de $100.000 a los rusos, a 2 rusos que dejó entrar Álvaro Delgado en la pandemia para legalizarle los papeles en Uruguay. También dejó sin investigar, por ejemplo, lo de Vertical Sky, el famoso dron que le vendieron a UTE en una licitación que terminó siendo fallida y que ahora UTE le está reclamando por esos $600.000
que 750. Claro, pero eran primero 600.000, después más 150.000. $750.000, efectivamente, pero creo que ya existió un adelanto de parte de UTE, ¿no? Que eso quedó totalmente sin efecto, porque, bueno, pero eso no se investigó, porque de los audios surge como que estaba todo armado para que ganaran ellos. La fiscal Flores logró comprobar, sí, que hubo espionaje, nada menos que a 2 senadores de la República. Es lo que no pudo comprobar Fossati, porque dejó al margen esa investigación. Estoy hablando de todo lo que dejó al margen Fossati. Nada menos que el espionaje a 2 senadores de la República, a Mario Vergara y a Charles Carrera, que la fiscal Sabrina Flores logró comprobar. La fiscal Sabrina Flores también está investigando una presunta colusión, o sea, hecho de corrupción en una licitación para la doble vía de la Ruta 9, que la fiscal Fossati no investigó. ¿Por qué? Porque ahí, en parte de los audios entre Astesiano y un empresario de Maldonado, surge como que estaría todo de acuerdo para que ese empresario ganara la licitación, no de la construcción de la doble vía, sino del talado. Recordemos lo que conocen Ruta 9, lo que han ido a Maldonado, Rocha, ¿no? Que había muchísimos árboles a los costados de la ruta, árboles de unos cuantos años. Entonces se llamó una licitación para el talado de esos árboles, ¿da? Y que con esos árboles se iba a producir madera para la construcción de casas de pescadores o de pobladores de las zonas esteñas del país. Bueno, ahí también hubo una presunción de hechos de corrupción, porque hay audios y hay incluso carpetas y fotos que el propio Astesiano tiene en su teléfono y que están en poder de la Fiscalía, donde habla con un empresario de Maldonado para que pueda hacerse de esa licitación del talado de árboles. Ayer dimos la noticia, pero también había quedado sin investigar el espionaje, el intento de espionaje al exdirector nacional de policía, Mario Llayera, que en realidad la Fiscalía hizo una investigación y lo que no logró comprobar, o sea, no logró reunir elementos de prueba suficiente para imputar a 2 policías, uno que era nada menos que el jefe de zona de Canelones en el momento en cual se produce la supuesta... Sí existió una reunión entre ese jefe de zona, entre el jefe de seguridad de la Tabona, que era un ex policía, y Astesiano en un balneario de Ciudad de la Costa, y allí supuestamente se iba a compartir información sobre Llayera. Todo fue a partir de que Llayera había salido a la cancha a ir contra la LUC, donde hizo una carta pública contra la ley de urgente consideración que se votó en su momento. A partir de eso, Astesiano tiene un diálogo supuestamente con el presidente de la República, donde Astesiano le dice que ha recibido información de parte del jefe de seguridad de la Tabona que podría llegar a implicar a Llayera en algunos hechos irregulares. Según Astesiano, dice que el presidente le dijo dale para adelante. Astesiano es que ahí hace esas reuniones. Y bueno, la Fiscalía investigó, Sabrina Flores investigó, no la ex fiscal, Sabrina Flores investigó, y bueno, ahora no logró reunir elementos suficientes como para decir que allí se produjo el espionaje. Caso diferente totalmente a lo que pasó sí con en el caso de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, que se comprobó el espionaje, lo que no se supo todavía. Se comprobó el ejecutor, no se comprobó el autor intelectual. El autor intelectual, ni quién financió, que tampoco se sabe eso. O sea, y también quedan otros hechos por investigar que nos pidieron reserva, porque hay mucho material. ¿Ah? Y acá hay otra cosa. ¿Se acuerdan que la ex fiscal Fossati había dicho que había estado 1 hora y media con el presidente de la República interrogándolo? Nosotros a fin de año pasamos el audio, fueron 25 minutos, donde incluso la propia fiscal le habla de una entrevista, incluso en las preguntas las hace como en tercera persona, porque dice, bueno, según la prensa dice. ¿Quiere que le pregunte o me cuenta usted? ¿Quiere que le pregunte o me cuenta usted? Un típico caso. Te pregunto porque la prensa me va a preguntar, dijo en aquel momento. No. Su preocupación eran las preguntas de la prensa. Un típico caso de preguntas con respuestas incluidas. Preguntas con respuestas incluidas, está bien. No, y otro dato también que no es menor, que la fiscal dijo, Fossati dijo en declaraciones públicas, que ella, para ver si el presidente estaba o no estaba involucrado, había hecho una búsqueda por palabras claves en los TXT. Claro, palabras claves en los TXT, que es verdad, había todo TXT de... ¿Qué es un TXT? El TXT son los... Está bueno porque vamos a explicar. Los archivos que genera el celular cuando se extrae la información del celular, la policía científica te lo entrega en 3 formatos. Uno es
TXT, o sea, en Word, pero es como la versión pobre de Word, por decirlo de alguna forma. Entonces está la conversación entre nosotros en un archivo .txt, la conversación entre nosotros, pero ahí solo lo que hay es, dice, hola Turco, llego tarde a la radio como siempre, ¿no? Entonces, vos, si ahí me mandás un audio, sale audio BAR, creo que es. Entonces ella lo que hizo fue en eso, pero después hay otro archivo. Perdón, Eduardo, TXT es texto, es todo lo que aparece en texto. Claro, en texto. Después hay otro archivo que te manda la policía científica, que es todo un PDF, que ese sí es el archivo madre, porque en el PDF está integrado el texto y tiene el link. Si yo te mandé una foto, claro, si vos apretás ahí, y te manda al archivo la foto. Los audios que escuchamos el otro día son todos audios que están en la carpeta fiscal y que en realidad están en esa conversación en un PDF, y vos apretás y te lleva a escuchar el audio. Entonces, como que el PDF no solo integra el texto, sino que está linkeado, porque hay otras carpetas dentro de ese archivo que te tienen las imágenes, los audios, documentos, ¿no? Bueno, ella, la fiscal, ex fiscal Fossati, pero digamos, la ex fiscal Fossati, únicamente lo que hizo, revisó el texto, puso palabras claves en el texto, ella misma lo dijo. Claro, o sea, no lo estoy diciendo yo, ella lo dijo, pero se salteó nada menos que 109.000 audios. Entonces yo decía el otro día, y me llamaba poderosamente la atención, ¿no?, cómo una ex fiscal que debió investigar al presidente de la República. ¿Por qué digo debió investigar? Porque no lo investigó. Si vos te salteás 109.000 audios que puede haber información clave, quiere decir que ahí no investigaste. No. Y bueno, extrañamente, poquitito tiempo después, o sea, se va de la fiscalía y al mes ya está militando en el Partido Nacional y ya hoy quiere, ya lo dijo ya públicamente, quiere ser cabeza de lista a diputados, claro, por Alianza Nacional, ¿no? Ahí nos vinimos a enterar después. Si hacemos una relación de hechos con hechos del pasado, nos venimos a enterar que ella ya desde noviembre, diciembre, por lo menos desde el 2022, cuando salen aquellos audios de conversación entre Fossati y el periodista Carlos Peláez, ¿recuerdan? Entre otras cosas, donde ella dice que no le interesa investigar, porque acá a nadie le interesa la justicia, etcétera, etcétera. Ya a partir de ese momento, si hacemos, repito, una relación de hechos entre el pasado y el hoy, nos podemos dar cuenta que nunca fue el foco investigar más allá de el cabeza de Turco Astesiano, ¿no? Y que quería liquidar rápido esa investigación, por eso el juicio abreviado, para, bueno, tenemos al cabeza de Turco, digamos, lo sancionamos penalmente, y con eso se acaba la investigación. Ella lo dijo en su momento, en esa entrevista que yo estaba citando en La Mira de BTV, diciendo lo que vos mencionabas, ¿no? Nosotros filtramos palabras claves, ¿no? Hemos hecho un proceso de filtración de nombres y sorpresas no vamos a tener, creo que no. Ella ya en marzo del año pasado dejaba expresamente afuera, digamos, toda la trama de personajes que podían haber tenido alguna relación con Astesiano. Y, o sea, sorpresa no vamos a tener, y la primera gran sorpresa es, por ejemplo, el espionaje a los dos senadores de la República, pero ¿no? Por supuesto, porque aparte yo me pregunto, en esa selección por palabras claves no estaba seguramente el nombre de Vergara, el nombre de Carrera, tampoco figuraba el nombre de la calle, Pou, tampoco figuraría el nombre de Delgado, el secretario de la Presidencia. O sea, eran palabras claves, pero muy selectivamente, digamos. No, y no estaban desgrabados por los 109.000 audios. Pero por supuesto, ¿y el celular del presidente? Tampoco. No, claro, parece por ningún estaba aquel acuerdo, ¿no? De que entregaba. Pero claro, era solo eso. Pero es más, yo recuerdo que en la famosa teoría del caso, que lo hemos hablado acá más de una vez de Fossati, la teoría del caso o el fallo, donde ella explica cómo operaba Astesiano en ese momento, lo tengo bien presente. Ella dice que Astesiano aprovechó su posición institucional para pedir y realizar favores ilícitos que proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de presidencia. O sea, Astesiano proporcionaba todo tipo de información,
a su entorno de presidencia, como por ejemplo al secretario personal del presidente o al propio presidente de la República. O sea, la propia fiscal en su fallo deja estampado de que Astesiano tenía, bueno, como era obvio, ¿no? Relaciones con toda la cúspide del gobierno, sobre todo con el presidente, su secretario, pero sin embargo, después nos enteramos de que no hubo ninguna responsabilidad de nadie de su entorno, nadie vio nada, nadie participó en nada, y contrario censu, sí la fiscal Fossati se dedicó a investigar a políticos de la oposición. Yo recuerdo que en aquel momento el primer político indagado en la causa, ¿tá? Fíjense, a pesar de tener toda esta trama de relaciones oficiales, fue Gustavo Leal. Exacto. Indagado, ¿no? O sea, el primer político indagado fue el de la oposición. O sea, teníamos claras evidencias de lo flechada que ya desde ese momento estaba la investigación, ¿no? Sí, y bueno, quedó más al descubierto posteriormente con digamos, su rápido pasaje al Partido Nacional. Bueno, eso fue, digamos, la guinda de la torta, ¿no? Su pasaje, el libro, su raíz mediático, acusando a todos los fiscales supuestamente, digamos, que pensaban con el hemisferio izquierdo, entre los cuales incluyó a muchísimos de sus excompañeros. Entonces, digamos, pasamos ahí ya a una cosa que le hemos tratado acá bastante más alevosa, diría, ¿no? Que es la politización pura y dura de la política. Politización pura y dura de la política, que vino a estar legitimada, digamos, en este caso por el Partido Nacional o por un sector del Partido Nacional al permitir la incorporación de esto fue, Fossati, ¿no? Fue muy bravo, y cuando tuvimos acá a William Rosa, ¿no? En más de una oportunidad, que preside la Asociación de Magistrados Fiscales, le decíamos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es posible entonces creer ahora en otros fiscales con esta situación? Y bueno, lo que dice Rosa insiste con, esto es una excepción, no hay que considerar que todos los fiscales y las fiscales actúan guiados por intenciones políticas, pero claro, ni que hablar que esto afecta a la credibilidad. Exacto. También se pasó, pero es un caso que fue menos notorio, a militar al Frente Amplio la ex fiscal Darviña Viera, que fue encargada de la Operación Océano, no tuvo ninguna causa, digamos, no tuvo estrictamente política gubernamental. No, claro, no tuvo una causa que implicara al Frente Amplio. Por jubilación, ¿no? Porque claro, se jubiló, no entró en una cosa mediática, incluso hoy, ¿no? Siempre porque fue. Justo decirlo que no es la única fiscal. No, claro, pero el tema son. No fue en momento de campaña electoral, fueron. Las coyunturas y los contextos en los cuales vos te dedicás a eso. Fossati tenía el caso más emblemático de corrupción de este gobierno. Y a los escasísimos meses de haber dejado la causa, que le hicieron dejar la causa porque ya, digamos, los desaguisados eran absolutamente impresentables. Además en esa cosa que ella pedía por un lado, ¿no? Que la trasladaran, que le sacaran Claro, ese juego totalmente perverso que hubo ahí en el medio. Decía, a los escasísimos meses entra a militar partidariamente. O sea, eso para mí fue un masazo a la credibilidad, en este caso de la Fiscalía de Corte, muy, pero muy, muy, muy importante, ¿no? Que, insisto, ahí hay una responsabilidad partidaria también, porque nadie podía ignorar de que incorporando a Fossati a sus filas, estaba legitimando esa maniobra, ¿no? Y estaba de algún modo reforzando la falta de credibilidad que por lo menos también la visibilidad, ¿no? Y lugar que le da, ¿no? Porque eso fue también en una conferencia que presentaron, ¿no? La incorporación de Fossati, no fue algo menor. En aquel momento, no sé si ustedes recuerdan, dijimos a modo de chiste un día, bueno, hay que ver si Fossati no pasa a integrar las filas del Partido Nacional, pero lo dijimos realmente, ¿no? Como algo totalmente descabellado. Pero bueno. Siempre estuvo ligada al Partido Nacional. Recordemos que su hermano, Guillermo Fossati, era jerarca confianza política de esta administración. Y ahora está. ¿no? Y ahora fue
No, está bien. Está muy bien, pero aparte que ella tuviera una inclinación partidaria. No, todos, seguramente todos. Sí, ni tu familia hace, o sea, familia, ¿no? Para mí eso no implica nada. El tema es su conducta, incluso ayer personal, que el trato con el presidente, la ultra ¿cómo te puedo decir? La deferencia extrema y hasta un poco, digamos, pasada de tono que tenía con las jerarquías del gobierno, especialmente con el presidente, más allá de lo de la investidura. O sea, hay una serie de episodios que jalonan, digamos, un pasaje que fue demasiado alevoso como para que pasara desapercibido, ¿no? Incluso hay un dato no menor también. Ella ha puesto al ex fiscal Jorge Díaz como ejemplo de política político partidario, cuando Jorge Díaz tiene dos cuestiones. Primero, nunca ha sido afiliado a ningún partido político. Y segundo, su designación como fiscal de corte fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos. Sí, después se acercó tanto al caso H como Orsi, ¿no? O sea, es verdad que ahí quedó, o sea, ligado, si se quiere, a figuras políticas ahora, fuera de su cargo. Pero cuando terminó a los 10 años de su carrera en fiscalía, y no estoy siendo abogado de Jorge Díaz, él sabe defender muy bien. ¿Cuánto hace que además más de 2 años, y si fue en el 2021, hace casi... Por eso, son otras circunstancias también distintas. Y defiende también a Papín, que ha sido cuestionado también por la izquierda, o sea, que tampoco se le puede atribuir una cuestión ideológica. No, por eso digo, Carolina H. Sí. ¿No? Carolina H. No, y otro dato que no es menor, si podemos lograr, estoy buscando ayer el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, le dijo públicamente a la fiscal Gabriela Fossati que dejara trabajar a sus colegas y que no los molestara más. Estoy dando a buscarlo, dijo acá. Ayer William Rosas, porque a partir de las declaraciones que hizo Orsi respecto a que estaba realizando como defensor... No, las que hizo Díaz. Perdón, las que hizo Jorge Díaz como defensor de Orsi, que está haciendo una investigación con un equipo de abogados, ¿no? Sobre toda la causa. Eso está permitido, está habilitado por ley. Fossati en un momento critica esas declaraciones de Díaz. Y William Rosa le contesta públicamente, el presidente de la Asociación de Fiscales, del gremio de fiscales: doctora, deje en paz a mis colegas y si quiere confrontar con ese abogado, hágalo sin andar enchastrando fiscales con insinuaciones temerarias. Está haciendo lo mismo que se quejaba que ciertos actores le hacían cuando era fiscal. Eso le dijo William Rosa públicamente a la ex fiscal Gabriela Fossati. ¿Esto por qué? Bueno, porque el doctor Díaz declaró públicamente ayer que va a llegar hasta el fondo del asunto con quería sacar toda la pus que toda la pus, exactamente, con respecto a este tema de la presunta, la denuncia sobre presunto agresión física cometida por Yamandu García hace 10 años, ¿no? Sí, está bien. Yo quería traer otro caso, quería recordar, o sea, entre las cosas que la ex fiscal dejó bajo el radar, toda la trama esta de la empresa de Vertical Sky, ¿no? Porque no solo estamos hablando de la cosa gravísima del espionaje comprobado a los dos senadores del Frente Amplio, sino que también estamos hablando de una trama de negocios. Con el Estado. Porque claro, con el Estado, porque este juego es por plata, ¿no? O sea, digamos que es por plata. Entonces, toda la trama que hubo atrás de el dron, que mencionabas, el famoso dron con UTE, que UTE rescinde el contrato, pero a ese dron hay que sumarle... el Ministerio de Defensa. Sí, el Ministerio de Defensa es muy importante como contexto, pero hay que sumarle el software que vino para ese dron, que son otros casi $300.000 más, cuyas funcionalidades están todavía por verse. No, pero de hecho UTE terminó rescindiendo. Ahí hubo toda una cosa, recordemos, es una presentación directa de Vertical Sky en UTE, donde el que hace el informe pidiendo ese dron es un ingeniero nada menos que esposo de la actual presidenta de UTE, que aprueba la compra. ¿No? O sea, ahí ya como
deja un poco de vicio de poca transparencia, ¿no? Bueno, después están todos los incumplimientos de Vertical Sky, que nunca llega a tener el dron, que tampoco aparece el software. De hecho, bueno, UTE termina rescindiendo el contrato, ¿no? Y ahora le está reclamando a Vertical Sky. Está reclamando a Vertical Sky y además está en duda, digamos, que sirva para algo en términos criollos el software que compraron por casi $300.000. Pero acá hay también, digamos, por llamarlo de alguna manera, tramas políticas. Vos mencionabas, Sofía, el tema del Ministerio de Defensa. O sea, quien promueve esta compra es justamente el exministro García. Exacto, en un acuerdo que hace con UTE. Con UTE. Pero quien motoriza sobre todo ese acuerdo con UTE, uno de los directores blancos de UTE, que es del sector de Javier García. Eso no lo podemos perder de vista. Y tampoco podemos perder de vista que inmediatamente que empiezan a surgir todas estas complicaciones judiciales con Vertical Sky, ¿qué hace el Ministerio de Defensa? Se deslinda. Se deslinda completamente. Sí. Y deja a UTE exclusivamente con el fardo con todo ese paquete, ¿no? Pero UTE realmente podría haber accionado distinto en cuanto Pero por supuesto que podría haber accionado distinto, sin duda que podría haber accionado distinto. Pero ahí vemos digamos, la reacción política o la viveza o política entre un caso y otro, ¿no? O sea, acá hay tramas que son un poco más complejas que las simplemente económicas, ¿no? Sí, exactamente. Acá también queda en evidencia eso, ¿no? Javier García salió a desmarcarse rápidamente por si le podía llegar. Cuando ese dron lo pide el Ministerio de Defensa, lo pide a UTE. Y están todavía las fotos publicadas del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea y UTE, pidiéndole la compra de ese dron, que iba a ser utilizado además con otros fines, más allá, porque el dron era para controlar las líneas de alta tensión, a ver si estaban en buen estado, y eso, servía. O sea, ¿no? Servía una cosa para otra, estaba todo bien, pero en este caso fue el Ministerio de Defensa que... Y en los audios, en los audios que integran la carpeta fiscal, que forman parte de lo astesiano, hay dos datos interesantísimos. Ese mismo dron que acá se iba a comprar en $750.000 valía $150.000 en Europa, ¿no? Y ahí en los audios se habla de una gran ganancia. Bueno, no dicen el monto de la gran ganancia. No, pero hay unos audios, creo, de Astesiano hablando de $150.000, ¿no? Pero él ahí es pidiéndole $150.000 a un empresario para que le adelante, que iba a formar parte del negocio. Del mismo negocio. Claro, que podía ganar esa misma plata y le pide que adelante. De hecho, ese empresario le hizo un juicio a Astesiano porque nunca le devolvió esos $150.000, ¿no? O sea, pero estamos hablando de una trama muy compleja. Astesiano era un gran estafador, ¿no? Y actuaba solo, que es lo que no parece cuando uno se empieza a enterar de todas estas colaterales, ¿no? O acá había una trama muy bien organizada. Era un gran facilitador, por lo menos, ¿no? Un gran facilitador. En época gracias. facilitadores. Exacto. Gracias, Eduardito. Gracias a ustedes. Gracias, Turquito. Por favor.